Vamos a empezar con la segunda parte de este curso que corresponde al tema de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, en esta clase nosotros simplemente vamos a ver los conceptos más básicos. Definamos así primero súper intuitivamente qué es una ecuación diferencial parcial. Es una ecuación que involucra a una función desconocida. Por ejemplo, le podemos llamar u de varias variables. Es decir, esto de aquí, miren, u va a depender de x1, x2 y así sucesivamente, hasta xn. Y miren lo que dice aquí, y algunas de sus derivadas parciales. Listo. Ahora tratemos de definirle un poquito más formalmente a una EDP. Es una expresión que va a contener a nuestras variables. Estos x1, x2, hasta x sub n, le podemos agrupar incluso en un vector que le podemos llamar x y son n variables. Entonces va a involucrar a nuestro u, que depende de x1 hasta xn, la derivada parcial de u con respecto a la primera variable. No solo a la primera variable, cualquiera de esas variables. La segunda derivada parcial de u con respecto a cada una de esas variables. Obviamente la tercera, la cuarta, la quinta, la derivada de u con respecto a una variable, llamémosle i, y después con respecto a otra variable, por ejemplo, j. Y así sucesivamente, hasta que nosotros vamos a tener la késima derivada de u con respecto al primero y a todas las demás variables. Es simplemente una forma de decir que es una expresión que involucra todas estas cosas de aquí. Las n variables, a nuestra función, a las derivadas parciales de orden 1, de orden 2, de orden n, sí, y a las derivadas mixtas. ¿Se dan cuenta? Esta u es una función desconocida, ¿sí? Nuestro problema va a ser precisamente determinar cuánto vale esa función u, así como en EDO nuestro problema era determinar cuánto vale esta y. Ahora nosotros vamos a determinar esa función de varias variables. Sí. Esta f mayúscula, en cambio, es una función que sí es conocida. Nosotros sí conocemos la interrelación que existe entre estas funciones y estas derivadas. Y toda esta expresión de aquí que está en negro es lo que nosotros definimos como una ecuación diferencial parcial de orden K. Implícitamente aquí está también la definición de lo que es el orden de una EDP. ¿Cuál es la derivada más grande? La késima. Muchas de las definiciones que nosotros habíamos visto en EDO, por lo menos para estos conceptos básicos, se van a repetir otra vez en EDPs. Entonces traten de acordarse qué significaba que una EDO es lineal. Y nosotros simplemente le vamos a extender esa definición a una EDP. ¿Se acuerdan? Cuando una ecuación diferencial ordinaria se llamaba lineal. Cuando la función y sus derivadas están elevados a 1. Exactamente. Entonces, si la función y sus derivadas son de grado 1. Por ejemplo, esta, por cierto, es la ecuación de Laplace. Esta es una ecuación diferencial parcial lineal. Esta de acá, súper parecida. Esta de aquí no es lineal. ¿Por qué esta de aquí sí es lineal? ¿Y por qué esta de acá no es lineal? Porque la función u está elevada al cuadrado. Sí. Exactamente. Aquí dice clarito, miren, ni la función ni sus derivadas tienen que estar elevados a ninguna potencia. Como aquí la función está elevada al cuadrado, entonces esta ecuación no es lineal. En cambio, si ustedes se dan cuenta acá, le voy a poner con lápiz, esta segunda derivada está elevada a la 1, como decía la otra compañera, y esta segunda derivada de acá también está elevada a la 1. Cada uno de los términos de esa ecuación son de grado 1, por tanto la ecuación es lineal. ¿Se acuerdan que era una EDO homogénea, por ejemplo? Esta de aquí, ¿ya? Esta de acá, por ejemplo, es una EDO no homogénea.
¿Cómo nosotros podríamos definir una ecuación diferencial parcial homogénea? ¿Se acuerdan cómo se llamaba este término de aquí? El término independiente Exactamente. ¿Por qué se llamaba término independiente? solo dependía de la x, no estaba involucrada la función. Exactamente. Entonces, ¿qué características deberá tener ese término independiente para que la ecuación sea homogénea? Debe ser 0. Exactamente. Una ecuación es homogénea si el término independiente es nulo. ¿No? Y por si acaso, ¿qué es un término independiente? También lo que dijo la compañera. Si solo depende de las variables, no depende ni de la función ni de las derivadas. Entonces, si nosotros no tenemos un término independiente, nuestra ecuación, ya sea ordinaria o parcial, es homogénea. En este término de aquí no aparece u ni aparecen las derivadas de u, solamente aparece x y y, que son las variables. En esta ecuación de aquí no hay un término independiente. En este término aparecen las derivadas, aquí también las derivadas y aquí aparece la función. No hay un término independiente. Esta ecuación sí es homogénea. ¿Y la de la derecha? Esa sería no homogénea, porque esa sí tiene un término independiente. Exactamente. Listo. Hagamos estos 4 ejercicios de acá, chicos. La primera ecuación. Si es lineal, ¿ya? ¿Por qué es lineal? La derivada esta de aquí es de grado 1, esta de acá también es de grado 1. Es una ecuación lineal. Muy bien. ¿Es homogénea o no homogénea? No homogéneo, Ajá. ¿Por qué no es homogénea? porque tiene un término independiente. ¿Cuál es el término independiente? ¿Qué es x cuadrado más y cuadrado? ¿Por qué este es un término independiente? Porque no es ni u ni alguna derivada de u. Exacto. Solo depende de las variables, no depende ni de la función ni sus derivadas. Exacto. Fíjense en la segunda ecuación, chicos. Esta acá que aparece aquí es una constante. ¿Qué opinas? ¿Es lineal o no es lineal? No, no es lineal. Porque este término de aquí es de grado 2. Exactamente. Veamos el ejercicio 3. No es lineal, profe, ¿Por qué? porque tiene grado 3. Entonces, como este término de aquí, esta derivada está elevada al cubo, entonces la ecuación es no lineal. ¿Y es homogénea o no homogénea? Sí, sí es homogénea. Finalmente este de aquí. Es lineal y sería homogénea. Exactamente. Dentro de esta parte del curso, a veces es conveniente introducir operadores. Si nosotros tenemos una función de varias variables, podemos tener la derivada con respecto a una variable, la derivada con respecto a otra variable, la segunda derivada, y así sucesivamente con respecto a todas sus variables. A este operador se le llama laplaciano y se le denota simplemente por un triangulito. Ese triangulito de ahí es un operador laplaciano. Como pueden ver, a esto le podemos expresar a través de una suma. La suma desde i igual a 1 hasta n de estas derivadas parciales del segundo orden. Y podemos definir otro operador, la segunda derivada con respecto a t al cuadrado menos nuestro laplaciano. Y a esto nosotros le llamamos operador de Alembert, digámosle, ¿ya? Debería ser de Lambertiano o algo así, pero pongámosle operador de Alembert. Y a este operador nosotros simplemente le podemos expresar a través de un cuadradito. Les voy a dar un ejemplo. Esta es la ecuación de Laplace en 2 dimensiones. La segunda derivada de u con respecto a x más la segunda derivada de u con respecto a y es igual a 0. Nosotros le podemos escribir a esta ecuación de Laplace utilizando estos operadores. Miren cómo yo le voy a reescribir a la ecuación de Laplace. Como estos operadores actuando sobre mi función u, y esto es igual a 0. Fíjense en esto que está en el paréntesis, que lo voy a poner con verde. Esta es precisamente la definición de nuestro operador laplaciano.
si nuestra función depende solamente de dos variables, nosotros tendríamos solamente la suma de esas dos derivadas parciales respecto a esas dos variables x y y. Lo que yo les digo es que simplemente le podemos reemplazar a esto por nuestro operador, y eso va a estar actuando sobre nuestra u, y esto va a ser igual a 0. Miren, por ejemplo, la ecuación de la onda en dos dimensiones. Miren cómo yo le voy a manipular un poco a esta ecuación para reescribirle de otra forma. Ahora fíjense, esto que está aquí, ustedes ya vieron que es mi operador laplaciano. Y miren, tengo la segunda derivada con respecto a t menos el laplaciano. Así es como nosotros definimos precisamente el operador de Alambert. Entonces, todo esto que está aquí, dentro de este paréntesis en verde, es en realidad mi operador de Alambert. Entonces, yo le puedo escribir a la ecuación de la onda simplemente como un cuadradito, el operador de Alambert, actuando sobre mi función u, y esto igual a 0. Hay distintas formas de notar una derivada parcial. La una es la típica que ustedes conocen, miren. La derivada parcial de u, por ejemplo, con respecto a x. Otra forma de denotar exactamente lo mismo es simplemente con una u, con una x abajito. Y otra que a mí me gusta es esta de acá, miren. Fíjense cómo se denotaría una segunda derivada parcial, por ejemplo. La segunda derivada parcial de u con respecto a y. Para denotar la primera derivada, simplemente es mi u, digamos, con respecto a x aquí. Si le derivo dos veces, miren, es u y y. Y miren con esta notación de acá. Es como si nosotros solamente, y perdón que les diga así, es como si yo borrara esta parte de aquí, ¿no es cierto? Y especificara con respecto a qué variable voy a derivar dos veces. ¿Cómo notarían esto de acá? La segunda derivada de u con respecto a x y con respecto a y. Sería u sub x, y. ¿Y el otro cómo le harías? Sería el delta x, y, u. ¿Así? Sí, Y el cuadradito acá. así. Exactamente. Esta es mi ecuación de Laplace. Nosotros bien le podemos notar así, o nosotros le podemos escribir también así, miren. Ux más uyy igual a 0. Exactamente lo mismo. Utilizando esta otra notación de aquí, los modelos están descritos mayoritariamente por ecuaciones diferenciales parciales. Nosotros vamos a ver las 4 más importantes que existen. En realidad vamos a ver 3. La una es la ecuación de Poisson, la otra es la ecuación del calor y la otra es la ecuación de la onda. Estas son las 3 que nosotros vamos a estudiar en este curso. También una de las 4 más importantes que existen es la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación que aparece en la mecánica cuántica. Esta es la ecuación de Poisson. El laplaciano sobre nuestra función u es igual a una cierta función, f. Y f puede depender de x. ¿Qué es x? A ver, pongámosle así. x1, xn. Y miren, si f es igual a 0, nosotros tenemos esto de acá, que es la famosa ecuación de Laplace. ¿Qué tipo de procesos describe la ecuación de Laplace? Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una placa metálica y en esta placa metálica nosotros colocamos un cierto potencial, 110 acá, 110 acá, 0 aquí, 0 acá. La ecuación de Laplace nos describe cuál va a ser el potencial para todo punto en el interior de esta placa metálica. Obviamente, fíjense, eso va a depender de estos valores de acá, que ya vamos a ver qué significa. La relación con problemas de conducción de calor, ¿sí? Y problemas de oscilaciones de membranas en el estado estacionario. Entonces, supongamos que ustedes tienen una placa metálica también.
Y aquí ustedes tienen una cierta temperatura, aquí otra temperatura, aquí esta misma T1 y aquí esta misma T2. La ecuación de Laplace les permite saber precisamente cuál va a ser la temperatura en el interior de esta placa metálica. Por ejemplo, en este punto de aquí, en el estado estacionario, verán. Supongamos que en cambio ustedes tienen una membrana. También en el estado estacionario de las oscilaciones de esa membrana, la ecuación de Laplace les permite saber cuánto va a ser las amplitudes de esas oscilaciones en este punto de aquí. Por otro lado, tenemos la ecuación del calor. Entonces, nuestra U es una función que depende de nuestras variables espaciales hasta xn y también depende del tiempo. Y esta C que aparece acá es una constante que nosotros ya vamos a ver cuál es el sentido físico de ese número. ¿Qué describe la ecuación del calor? Supongamos que ustedes tienen una varilla metálica, ¿no? Y ustedes colocan un mechero en algún punto de esa varilla. Como ustedes saben, esta parte de la varilla se va a empezar a calentar y el calor se va a difundir a lo largo de esta varilla. Cada punto en el interior de esta varilla va a tener una temperatura diferente, ¿sí o qué? Y va a cambiar a lo largo del tiempo. Si nosotros graficáramos un perfil de temperatura de esta varilla para un tiempo fijo, ¿sí? Nosotros observaríamos algo así, miren. Esta es la temperatura de la varilla. Este es el punto más caliente. Aquí es donde yo le puse el mechero. Esta función U nos dice cuál es la temperatura en el interior de nuestra varilla para cualquier punto y para cualquier tiempo. La ecuación del calor, pero en dos dimensiones. Supongamos que nosotros tenemos una lámina metálica. La ecuación del calor nos va a decir cuál va a ser la temperatura para cualquier punto en el interior de esta lámina metálica y a cualquier tiempo. Por otro lado, tenemos la ecuación de la onda fija. Nuestra U, otra vez, es una función que depende de las variables espaciales y también de la variable temporal, y el C es una constante. ¿Qué tipo de problemas describe la ecuación de la onda? Supongamos que ustedes tienen una cuerda, como de guitarra básicamente, sujeta en los extremos. Esto está sujeto aquí, esto está sujeto acá, y nosotros le perturbamos esa cuerda y esa cuerda empieza a oscilar. Entonces, ¿qué nos describe la ecuación de la onda? Precisamente cómo cambian las amplitudes de esas oscilaciones en el tiempo. En cambio, que la ecuación de la onda en dos dimensiones nos describe, por ejemplo, las oscilaciones de un tambor. Nos va a decir cuáles son las amplitudes de las oscilaciones en este punto, en este punto, en este punto, en cualquier punto en el interior de nuestra membrana. Y finalmente, la ecuación de Schrödinger, que como les digo, esta ecuación no le vamos a resolver. Es una ecuación que aparece en la mecánica cuántica, que describe precisamente la probabilidad de encontrarle un electrón en alguna posición del átomo. Nosotros no podemos saber con certeza en dónde va a estar una partícula, según la mecánica cuántica, sino que en el mejor de los casos nosotros podemos conocer la probabilidad de dónde también estará. Este phi de aquí se conoce como la función de onda, y el módulo al cuadrado de esta función precisamente nos da la probabilidad de poderle encontrarle al electrón dentro del átomo. Esta I es la I que ustedes conocen de números complejos. Esta H barra de acá es la constante de Planck normalizada. Esta M es la masa del electrón. Este B es un potencial que depende de él. Entonces, para nosotros poder resolver estas ecuaciones de aquí, nosotros vamos a necesitar condiciones iniciales. Entonces, nuestro problema se va a ver un poco como yo le voy a escribir aquí abajo. Aparte de tener nuestra ecuación diferencial, esta es la ecuación de la onda, aparte de tener la ecuación de la onda, nosotros vamos a necesitar saber, por ejemplo, cuánto vale nuestra función para el tiempo t igual a 0. Llamémosle f de x. Y nosotros también vamos a necesitar saber cuánto vale la derivada de nuestra función también para t igual a 0. Estas son
condiciones iniciales sobre nuestro problema. Cuando nosotros veamos la ecuación de la onda, yo les voy a explicar cuál es el significado físico de esto. Esa forma que tiene la cuerda inicialmente es precisamente esta función f de x. ¿Cómo interpretarían esto de acá? Esta es la velocidad inicial de la cuerda. X va a estar definido, por ejemplo, entre 0 y L. Además, a nuestro problema nosotros le podemos añadir otro tipo de condiciones que se llaman condiciones de frontera, que nos dicen cuánto valen nuestras oscilaciones en el un extremo y cuánto valen las oscilaciones en el otro extremo. En general pueden ser dos valores que les voy a poner A y B, y A y B son constantes. ¿Para qué tiempo? Para todo tiempo, mayor o igual que 0. Nuestra ecuación va a estar definida para t mayor que 0 y para x entre 0 y L. Esto también se puede notar de otra forma, miren chicos. X está definido entre 0 y L y t está definido entre 0 y el infinito. Además, nosotros tenemos problemas donde únicamente vamos a tener condiciones de frontera, como para la ecuación de Laplace en realidad. Si ustedes tienen, por ejemplo, una lámina metálica, en los bordes ustedes colocan un cierto potencial. ¿Cómo nosotros denotamos esas condiciones de frontera? Por ejemplo, nosotros decimos el valor de nuestra función u en la frontera de este rectángulo R. ¿Cuál es mi rectángulo R? Este rectángulo que está en rojo. Si esto sería igual a 0, significaría que en realidad estos cuatro potenciales de aquí también valen 0. X va a estar definido, por ejemplo, entre 0 y A. Y, en cambio, va a estar definido entre 0 y B. Es decir, si nosotros le colocáramos a esto de aquí en el plano, ¿sí? A es la base de nuestro rectángulo y B es la altura, ¿sí? Y nuestra ecuación estaría definida tan fácil como esto de aquí, miren. XY pertenece a esto de acá. Listo, chicos, y eso sería todo.